Bien, vamos. Entonces, habíamos hablado que la ley 004 tiene el siguiente objeto, vale decir, el fin, ¿ya? El fin que persigue la presente ley es el siguiente, ¿no? El de prevenir, investigar, procesar y sancionar todos aquellos actos de corrupción, ¿ya? O actos ilícitos en los que se haya afectado, ¿ya? Los recursos económicos del Estado. Entonces, una vez que nosotros investiguemos, procesemos y sancionemos a aquellas personas que sospechamos o que se cree que han cometido este ilícito, la idea es recuperar el patrimonio del Estado. Ahora, la pregunta que yo les hacía en la anterior clase también era, ¿por qué es importante recuperar el patrimonio del Estado luego de que se ha producido un acto de corrupción? Vamos, vamos, muchachos. Porque es dinero de todos. Muchísimas gracias. Si no me equivoco, es Rodolfo quien ha contestado, ¿no? Evidentemente es así, ¿ya? Es decir, este es un dinero, vale decir que la obtención de ese dinero de modo ilícito está afectando sin lugar a dudas a todos nosotros. Entonces, dentro del el objeto en cuanto a su finalidad también será la de prevenir. La prevención básicamente es una etapa anterior, es decir, evitar que haya actos de corrupción. Y en el caso que ya se haya dado el acto de corrupción como tal, entonces corresponderá a los diferentes niveles, ¿ya? La investigación, el procesamiento y la sanción correspondiente. Sin lugar a dudas, otra finalidad de esta ley es acabar con la impunidad, ¿no? La impunidad, habíamos dicho, es dejar sin sanción el acto ilícito como tal y por lógica, ¿no? Es la protección del patrimonio del Estado, ¿ya? Bien, continuamos. Corrupción habíamos dicho que es aquel acto, aquella acción en la que se requiere o se ofrece algo a alguien, ¿ya? Con la intencionalidad de que haga o deje de hacer algo, ¿ya? Esto habíamos reiterado en la anterior ocasión que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, para que esa persona realice algo para mí o para un tercero, yo le voy a ofrecer por lo general algo de valor, que en este caso siempre nos recaerá en el valor del dinero en este caso. ¿Ya? Entonces, recordando un poquito, corrupción vendría a ser el requerimiento, la aceptación, ofrecimiento u otorgamiento de modo directo o indirecto de cualquier objeto de valor, usualmente pecuniario, ¿no? Avaluable en dinero, a cambio de la acción u omisión. Esto, por favor, siempre tómenlo en cuenta, ¿ya? Acción, que haga algo, u omisión, deje de hacer algo. En el caso de un servidor público o una persona natural. Ya estos principios también ya los habíamos mencionado de modo muy sucinto, de forma muy breve, que la ley contempla. Ahora sí me parece que desde acá, aquí nos habíamos quedado, ya, no sé si alguien me corrobora, ¿no? Creo que hasta aquí habíamos trabajado la anterior clase. Si alguien me puede recordar eso, por favor. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? ¿O esto también ya lo habíamos hecho? No, ¿no ve? Ya, perfecto. Entonces, ámbito de aplicación. Cuando nos referimos al ámbito de aplicación, básicamente nos estamos refiriendo a esta ley a quienes va dirigida. Ya, por lo general, nosotros tenemos dos tipos de leyes. Ya, las leyes que son generales, vale decir que se aplica para todas las personas, en este caso para todos los bolivianos y bolivianas, y tenemos leyes específicas, vale decir aquellas orientadas a un grupo determinado. Entonces, en este sentido, la ley 004 básicamente es una ley específica, está orientada a los servidores públicos y ex servidores públicos, entre otras personas que nosotros vamos a analizar ahora. Entonces, ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, orientada a los servidores públicos, ya habíamos hablado cuál es el motivo, pero quizás es importante recordar por qué esta ley se va a aplicar a los ex servidores públicos. ¿Quién me puede decir eso? ¿Alguien recuerda? Vamos, vamos, muchachos. ¿Cuál era la pregunta, mister? Les reitero, la ley 004 aplica a los servidores públicos, pero también a los ex servidores públicos. Ahora la pregunta es ¿por qué? Si ya no es servidor público, entonces,
¿Por qué? Esta ley es vigente también para los ex servidores públicos. Para ver si no hicieron mal uso de su poder cuando estaban sirviendo al cargo público. Ya, de acuerdo, pero a ver, si precisamos un poquito más, ex servidores públicos. Mister, porque la ley es retroactiva. Oh, muy bien, Fabián, genial. Esa es la respuesta. Habíamos hablado de dos principios muy importantes, ¿no ve? Por lo general, la irretroactividad de la ley. Todas las leyes habíamos dicho que se aplican en adelante, ¿no? Pero en los casos de corrupción ya vamos a aplicar el principio de retroactividad. Muy bien, Fabián. Entonces, en este sentido, todo ex servidor público que haya sido o haya cometido un acto ilícito, entonces va a ser investigado, ¿ya? La ley nos otorga esa facultad. Entonces, todos los servidores públicos y ex servidores públicos en los diferentes niveles del Estado, ¿no? Dice todos los órganos. ¿Cuántos órganos tenemos en nuestro país, Franco? O bueno, cualquiera, ¿no? Porque siempre escuchamos, todos los días escuchamos en noticias. Cuatro, bien. No sé quién ha respondido. Adelante, por favor, continúa. El electoral, el judicial, Ah, ya no me acuerdo mucho, mis. Ya, Legislativo. gracias, legislativo. Y nos está faltando un hito más. El eje Ejecutivo. al Ejecutivo. ejecutivo, ¿no? Ya, entonces, todos los servidores públicos y ex servidores públicos en estos órganos van a ser sometidos a la presente ley. Además, dice, en los diferentes niveles que tiene el Estado. Ya, nuestro Estado está compuesto, es como si fuese un edificio, ¿ya? Que tiene varios pisos y son niveles en los que nuestro estado está dividido, ¿no? El primer nivel será el nacional, luego tendremos el nivel departamental, el municipal, el regional y el indígena originario campesino. Es decir, esta ley aplica absolutamente a todos aquellos servidores públicos que tienen una relación directa con el Estado. Ya no se olviden que el servidor público es aquella persona que va a cumplir sus funciones de acuerdo a su formación y a su capacidad para el Estado, ¿no? Y el Estado, ¿no? En retribución le otorgará la remuneración correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, primer elemento importante a tener en cuenta en cuanto al ámbito de aplicación, los servidores y ex servidores públicos. Pero también tenemos otras instituciones, ya, otras instituciones muy importantes a las que esta ley va a aplicarse. Por un lado estará el Ministerio Público, o estamos hablando de la Fiscalía General del Estado, ¿ya? La Procuraduría General, a ver, alguien está con su micrófono. A ver, veamos. ¿Quién está con su micrófono? Nuestro amigo Ramos. Listo, ahora sí. Ya, entonces tenemos el Ministerio Público, como les decía, la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado y finalmente las universidades públicas, ¿ya? ¿Por qué hablamos de todas estas instituciones? Porque en todas ellas hay manejo de recursos del Estado, ¿no? Entonces es pasible o es susceptible a que pueda cometerse algún hecho o acto ilícito, ¿ya? Continuamos. Además de las instituciones que les había mencionado, todas aquellas, dice, todas aquellas organizaciones o instituciones en las que el Estado, dice, tenga participación patrimonial, independientemente de su naturaleza jurídica. Vale decir, todo tipo de relación que haya entre el Estado y los particulares en los que haya o esté de por medio recursos del Estado. Sin lugar a dudas, también esto aplica para las Fuerzas Armadas en sus diferentes ramas, ¿no? Y también la policía boliviana, porque son servidores públicos, sin lugar a dudas. Y también las personas naturales, ¿ya? Las personas naturales somos nosotros, ¿ya? Y también hace referencia a las personas jurídicas o a las personas colectivas. ¿En qué casos se aplica esta ley? En los casos que una persona privada o natural haya cometido también delitos o actos de corrupción en los que se ocasiona o daño económico al Estado.
Esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta, ¿no? Ya la habíamos dicho al principio, ¿no? Que ninguna persona goza de inmunidad o privilegios cuando nos estamos refiriendo a un acto de corrupción, ¿ya? Bien, la ley, dentro de su espíritu, también dispone la constitución o conformación de un Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, el enriquecimiento ilícito y la legitimación de ganancias ilícitas. Ya estos términos creo que ya los habíamos explicado. Entonces ahora nos corresponderá analizar que la misma ley tiene la facultad de constituir este organismo que va a ser el encargado de justamente cumplir con el objeto de esta ley, ¿ya? Bien, como ustedes están apreciando, este consejo está compuesto por las siguientes instituciones. Por un lado tenemos, esto sí, por favor, lo van a tomar en cuenta, dice Ministerio de Transparencia Institucional. En la actualidad, este ministerio ha dejado de existir, ¿ya? Eh, en el sentido de que ha sido absorbido por el Ministerio de Justicia, ¿ya? Entonces, este ex Ministerio de Transparencia ahora se denomina Viceministerio, oh, perdón, está inmerso dentro del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, ¿ya? Vale decir que se habría fusionado con el Ministerio de Justicia. Eso, por favor, lo van a tomar en cuenta. Otra institución vendría a ser el Ministerio Público o la Fiscalía General del Estado. Por supuesto está el Ministerio de Gobierno, la Unidad de Investigaciones Financieras, la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado y, por supuesto, los representantes de la sociedad civil. Cada una de estas organizaciones tiene un rol ya dentro de este Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. Para avanzar un poquito, quisiera preguntarles si en algún momento ustedes han escuchado de estas dos instituciones del Estado, ¿no? Por un lado, Contraloría y por otro lado, la Procuraduría. Tienen la palabra. ¿Habían escuchado de estas? Daniel, tu cámara, por favor. ¿Habían escuchado de estas instituciones? ¿Tienen alguna idea de cuál es el papel o el rol que juegan estas instituciones? Si no lo han hecho, simplemente díganme no y no hay ningún inconveniente. ¿Ya? No hay ningún inconveniente. No, mister, no. Ya, perfecto. Ya, entonces, con algunos ejemplos nosotros vamos a entender cuál es el rol que juegan estas dos instituciones, de modo que ustedes tengan conocimiento. ¿Ya? A ver, hagamos de cuenta que Jaime ya es dueño de una empresa y necesita, por supuesto, tener al día todo el movimiento económico que realiza su empresa. Él simplemente es dueño, ¿ya? No tiene mucho conocimiento en el ámbito económico, ¿ya? Pero va a requerir de un profesional que lleve correcta y ordenadamente las finanzas y economía de su empresa. La pregunta para todos, ¿a quién va a contratar Jaime para que realice ese trabajo? ¿A qué profesional va a contratar? ¿A un contador? ¿Quién ha respondido, perdón? Yo, mister. Ya, pues, ¿quién es yo, papito? Es que no, tengo que ubicar. ¿Perdón? Ramos. Y es que no te encuentro. ¿Quién ha respondido? Mil disculpas nuevamente. Yeso Ramos, mister, perdón. Ah, Yeshua, te agradezco mucho. Sí, efectivamente, pues, un contador, ¿no ve? Cielo, te voy a sacar de la clase si no enciendes tu cámara. Es que, a ver. Un segundito. Listo. Bien, entonces, como su compañero decía, en ese ejemplo que yo les había colocado, necesitamos un contador, ¿no? Vale decir que lleve de modo correcto, de modo adecuado, las finanzas de esa empresa. Entonces, nuestro país, bueno, en realidad todos los países tienen también que tener un organismo especializado encargado de llevar adelante de modo apropiado las finanzas de nuestro país, sobre todo en el ámbito del control y la fiscalización. Entonces, haciendo esa analogía, nosotros podríamos decir que el contador del país es el Contralor General del Estado.
o la Contraloría General del Estado. ¿Ya? Eso, por favor, no lo van a olvidar. Es más, los servidores públicos, cuando realizan la declaración jurada de sus bienes, que nosotros ya sabemos por qué tienen que hacerlo, sobre todo por cuestiones de transparencia, ¿a quién van a declarar esa su declaración, valga la redundancia? Pues tendrá que ser a la Contraloría General del Estado, porque esta instancia se va a encargar de controlar, ¿no? Llevar un seguimiento adecuado y eficiente de los ingresos de los servidores públicos. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya saben qué función realiza la Contraloría General del Estado. Cuando hablamos de la Procuraduría, ya, vamos a poner otro ejemplo. Camila, no, perdón, Andrea, ¿ya? A ver. Ya sé. Se quiere divorciar, ¿ya? Y por sí misma ella no va a poder divorciarse, ¿no ve? No, no hablemos del divorcio. Creo que ya habíamos puesto un ejemplo en la anterior clase. Hablemos ahora de otra cosa. Andrea tiene un problema con un departamento que ella alquiló y su inquilina no quiere salir de ese departamento, ¿de acuerdo? ¿A quién va a acudir Andrea para poder solucionar ese problema? ¿A qué profesional va a acudir? ¿Un abogado? A un abogado, correcto, ¿ya? Entonces ella va a acudir al abogado y el abogado, pues, de alguna manera colaborará para la solución de ese problema de Andrea. Entonces, en el caso de nuestro país, ¿ya? Nuestro país también tiene su propio abogado. Estamos hablando el Procurador General del Estado. Entonces, en los casos en los que nuestro país tenga alguna dificultad con otros países, con otras instituciones o con otras empresas, ¿ya? En las que el país tenga juicios que llevar adelante, la Procuraduría es la encargada de resolver esta situación, ¿ya? Entonces, por favor, no olviden ello. Contraloría, el contador del país. La Procuraduría, el abogado del país, ¿de acuerdo? Y finalmente, dentro de los miembros de este Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, pues tenemos a los representantes de la sociedad civil. Entonces ahora nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿y qué hace aquí o qué hacen acá las personas representantes de la sociedad civil en este consejo? ¿Alguien me podría decir por qué están aquí o por qué deberían estar acá? Vamos, los escucho. ¿Alguna idea? Para contar qué está pasando en la sociedad. Ya, más o menos. ¿Ok? A ver, recuerden lo que había respondido Rodolfo, ¿ya? De por qué era importante la recuperación del patrimonio del Estado o los bienes del Estado. Y ahora relacionen ese hecho con la necesidad de que la sociedad civil forme parte de este Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. Ahí tiene que haber una relación. ¿Por qué? Vamos, vamos, muchachos. ¿Nadie? ¿Alguna idea? ¿Alguien? Bueno, podemos especular también, ¿no? A ver, anímense, ¿ya? Porque si no, pues, y yo hable todo el rato, no, no está bien, ¿no? Tenemos que interactuar un poquito. Ayelen, activó su micrófono. Adelante, Ayelen. Porque al ser representantes, ellos, o sea, la sociedad en sí queda afectada si hay un acto de corrupción o algo así, tengo la idea. Está correcto, está muy bien, Ayelen. La sociedad en su conjunto se va a ver afectada en el caso de que haya un hecho de corrupción. Entonces, la constitución de este consejo, la conformación de este consejo de lucha contra la corrupción, obviamente pues tiene que tener participación de la sociedad civil, porque la sociedad civil que está compuesta por todos y cada uno de nosotros tiene que prevenir también que haya actos de corrupción. Es por eso muy importante
que se tome en cuenta a los representantes de la sociedad civil a través de la designación de ciertas personas que van a formar parte de este consejo. Ya es simple lógica, ¿de acuerdo? Cómo va a afectar también la situación de cada uno de nosotros. Entonces es nuestro deber coadyuvar en este proceso de prevención y lucha contra la corrupción. ¿Ya? Gracias, Ayelen. Continuamos. Las atribuciones de este Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, como ustedes pueden apreciar, dice proponer, supervisar y fiscalizar. Es decir, cuando hablamos de proponer, es decir, ¿qué podríamos hacer como organismo, como instituciones en los diferentes niveles para evitar que haya actos de corrupción? Entonces estaríamos dentro del marco de la prevención. ¿Cómo podemos supervisar y fiscalizar? Es decir, ¿cómo se está manejando el dinero en el Estado? ¿Realmente el manejo es transparente? ¿Ya? Las cuentas públicas las podemos conocer. ¿Se está dando un uso adecuado a los recursos que administra el Estado en los diferentes niveles? Eso básicamente es la atribución de este Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. Además, dice de sugerir ciertas políticas públicas que nos van a permitir luchar contra este mal denominado corrupción, con la intencionalidad, sin lugar a dudas, de proteger, ¿no? De proteger los recursos del Estado y de recuperar el patrimonio del Estado en el caso de que se haya producido un hecho o un acto de corrupción. Últimamente ustedes han debido ver o apreciar en los canales nacionales, ¿no? Que el gobierno actual está mostrando con mucha transparencia los recursos que está utilizando para la lucha contra la pandemia, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿por qué creen que está realizando este tipo de información? Estamos gastando tanto dinero, esto se ha invertido para la equipación de los hospitales, hemos invertido este dinero para la compra de insumos. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Alguien me podría decir? Prácticamente es para la transparencia, para que justamente no haya mal pensados o que interroguen algo que no es, digamos, o sea, ellos también tienen pruebas de alguna manera al decir, o sea, es como un respaldo, por decir. Muy bien, Mayra, te agradezco muchísimo. Es pues por cuestión de transparencia. Ahora, justamente debido a qué, a los hechos que se han dado de corrupción justamente en este gobierno, ¿no? Que nosotros hemos escuchado, en el caso de los respiradores, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, frente a un hecho ilícito, en contrapartida, el gobierno tiene que ver la forma de transparentar, ¿ya?, el manejo de los recursos. Y una forma de hacerlo, sin lugar a dudas, es informando de cómo se está utilizando ese dinero. Porque como su compañero mencionaba, ¿no?, estos dineros o este manejo económico que se realiza va o bien beneficiar o bien perjudicar a todos y cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces esas son las atribuciones principales de este Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. Ahora, estas políticas públicas, estas propuestas tienen que ser redactadas y aprobadas en un plan anual nacional de lucha contra la corrupción, ¿ya? Elaborada y refrendada, en este caso, por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, relacionada siempre en los diferentes niveles, como les había mencionado, ¿ya? El nivel departamental, municipal, regional y, por supuesto, el indígena originario campesino, ¿ya? Bien, el control social. ¿Quién va a realizar el control social, muchachos? ¿Será el Ministerio de Gobierno? ¿Será el Ministerio de Justicia? ¿O quién va a realizar el control social? Su nombre lo dice. La misma sociedad. La misma sociedad. Muy bien, Rodolfo. Efectivamente, la misma sociedad tiene esa atribución. La ley le da esa atribución. Entonces, ¿cuál es el rol o cuál es el papel? Uno, identificar hechos o actos de corrupción. Una vez que se han identificado estos hechos, por lógica, habrá que denunciarlos ante la autoridad competente en el ámbito que fuere, ¿ya?
No se olviden que la corrupción se va a dar en el ámbito público, tanto en el ámbito privado. Por lo tanto, si una persona conoce de un hecho o acto de corrupción, está en el deber de denunciarlo a la instancia que corresponde, ¿ya? En el caso de que sea un servidor público, a ver, pongamos un ejemplo. Laura, tú eres una servidora pública y conoces un acto de corrupción en el lugar en el que tú trabajas. ¿A dónde vas a recurrir? ¿A quién denunciarías, Laura? ¿A quién crees? Bueno, la pregunta para cualquiera de ustedes, ¿no ve? ¿Dónde recurrirían? Imagínense que son servidores públicos, conocen un hecho de corrupción y es nuestro deber denunciar. ¿Dónde vamos a acudir? A la policía, la lucha contra el crimen. Ya, correcto, sí, puede ser. Pero antes de ir a la policía, ¿dónde podríamos hacerlo? ¿A la misma institución no creen que se podría hacer? También. A ver, alguien que está con su micrófono es... A la Contraloría también, sí. Ya, gracias, Mayra. Ya, entonces nosotros podemos recurrir a toda autoridad competente que tenga la facultad de conocer ese ilícito. Pero, por ejemplo, en el caso de que nosotros seamos servidores públicos de un ministerio, a quien primero tendríamos que hacer conocer es a nuestro inmediato superior, ¿no? Mire, esto está sucediendo, he visto que hay malos manejos por parte de tal persona o cual persona. Ahora también tenemos la facultad de acudir a otras instancias, como ser, y lo manifiesta su compañera Mayra, ¿no? A la policía a través de sus organismos especializados de lucha contra la corrupción. Ahora, en el ámbito privado, también se puede acudir a la autoridad que corresponda, ¿no? A ver, nosotros habíamos dicho que corrupción hay en todos los niveles, absolutamente en todos los niveles. Hagamos de cuenta que en el ámbito de la educación, justamente en el que ahora nos desenvolvemos, ustedes conocen un acto de corrupción. ¿A quién lo van a denunciar? Damaris, ¿a quién recurrirías para denunciar un acto de corrupción en el ámbito educativo? ¿A qué autoridad? ¿Al director? Eso, ¿quién ha dicho? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Rodolfo también? Yo, Muy bien, te pues, agradezco. Entonces siempre vamos a recurrir a la autoridad inmediata superior para que conozca también ese hecho y, por supuesto, haga el conocimiento correspondiente a la autoridad pertinente en este caso, ¿ya? Pero bueno, más allá de los ejemplos, lo importante es que cuando nosotros hemos identificado o conocemos de un acto de corrupción, nosotros debemos denunciar el mismo, ¿ya? Entonces, una vez que hemos realizado la denuncia, dentro de ese proceso de investigación, ¿ya? El testigo o el denunciante tiene que coadyuvar, ¿ya? Coadyuvar significa ayudar. ¿Y de qué modo el testigo o el denunciante va a coadyuvar en este proceso de investigación? ¿Quién me podría decir? ¿Cómo podríamos ayudar a que esa situación de corrupción se aclare y finalmente nosotros podamos llegar a identificar a las personas que han cometido este ilícito? ¿Cómo podríamos ayudar? dando la información. Ok, brindando la información. ¿Qué más? ¿De qué modo más? Con pruebas. Ya, sí, está a nuestra Con disposición. pruebas. A nuestra disposición también tener las pruebas que indiquen o nos den mayores luces con relación a ese ilícito, ¿no? Bien, hacemos una pausa, un segundito. Ya, no hay preguntas. Continuamos entonces. Bien, básicamente entonces este vendría a ser el esquema que sigue el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. Uno, no se olviden, ya no es Ministerio de Transparencia, ¿no? Sino es Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Estarán sin lugar a dudas los tribunales y los juzgados anticorrupción, ¿ya? Los fiscales especializados en materia de corrupción y la policía que va a brindar todo su auxilio
en el proceso de investigación, así como la unidad de investigaciones financieras, ¿ya? Cada uno de estos vamos a explicar qué atribuciones tienen y qué es lo que realizan. Atribuciones. Empezaremos con el Ministerio Público en este caso, ¿ya? Cuando hablamos del Ministerio Público, estamos haciendo referencia básicamente a la Fiscalía General del Estado, ¿ya? La Fiscalía General del Estado, valga la aclaración y la puntualización, es un organismo exclusivamente abocado y dedicado a la protección de la ciudadanía en cuanto a la vulneración de sus derechos, ¿no? En este sentido se va a encargar de llevar adelante todo el proceso de investigación cuando se haya cometido un delito. Evidentemente ahora estamos hablando de delitos relacionados a la corrupción. Entonces, el fiscal general del Estado designa a fiscales departamentales dedicados exclusivamente a investigar, valga la redundancia, actos o ilícitos de corrupción. Delitos de corrupción y delitos vinculados a la corrupción. ¿Ya? Cuando se produce un delito de corrupción, puede tranquilamente suscitarse o propiciarse otros hechos relacionados a la corrupción como tal. Entonces, el fiscal general del Estado, o en este caso los fiscales especializados, van a iniciar ese proceso de indagación de este hecho, y cuando hayan acumulado o recogido todas aquellas pruebas, bueno, indicios, evidencias, pruebas de que esa persona o que esas personas cometieron ese ilícito, las van a acusar. Entonces, una vez que se haya emitido esta acusación, evidentemente entrará en ejercicio los juzgados y tribunales anticorrupción, que van a conocer el hecho como tal, ¿ya? Porque ya tenemos una acusación, vale decir que ya hemos investigado previamente, y la atribución de este tribunal o juzgado será la de resolver, ¿no? Cuando hablamos de resolver, será a través de una sentencia que corresponde, que dará la sanción correspondiente a las personas implicadas en el caso de corrupción. Evidentemente, dentro de un proceso penal, cuando nos referimos a materia de corrupción y delitos vinculados. ¿Ya? Les reitero, los delitos vinculados son aquellos que se desprenden del mismo hecho de corrupción. A ver, voy a ponerles un ejemplo. A ver. Ya, Fabiana. Fabiana ha cometido un hecho de corrupción, y su compañera de trabajo, Cielo, ya, su compañera de trabajo, Cielo, ha dado cuenta de ese manejo ilícito, de esa lesión que se está realizando al Estado. Entonces, Fabiana la amenaza a Cielo de que no debería decir nada con relación a los movimientos inusuales o extraños que está realizando Fabiana. Pero como Cielo ya tiene el deber de denunciar todo hecho o acto de corrupción, la denuncia a Fabiana, ¿ya? La denuncia. Y Fabiana, como tiene muchas influencias, mucho poder económico, contrata a, no sé, a unas personas para que la secuestren a Cielo, ¿ya? Entonces aquí ya se estaría produciendo dos delitos, ¿ya? Primero el de corrupción que habría cometido Fabiana, y luego el delito de secuestro con relación a su compañera de trabajo. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de delitos vinculados. Por un lado estará la corrupción, pero la misma corrupción puede generar otros ilícitos. Por lo tanto, ya los jueces y tribunales anticorrupción tendrán que investigar estos casos. ¿Ya? ¿Qué hora es? Tengo 5 minutitos más. Policía Boliviana. ¿Qué es lo que hace la Policía Boliviana? Básicamente es el brazo operativo de la Fiscalía General del Estado en cuanto a la investigación como tal. Vale decir, no sé, a ver, ¿qué les puedo decir? La triangulación de las llamadas, el secuestro de algunos equipos de computación,
los diferentes flujos migratorios, es decir, la recolección de todos aquellos elementos que me van a permitir reconocer de alguna manera o identificar a los autores de hechos o actos de corrupción. Por otro lado, está la unidad de investigaciones financieras. ¿Ya? Esta es una unidad especializada encargada de emitir ciertos informes de los manejos económicos. Esto, por favor, no van a confundir con la Contraloría. ¿Ya? Es una institución específicamente abocada ¿ya? A emitir resultados, análisis periciales de todas las actividades financieras y patrimoniales de las personas y de las instituciones como tal, ¿ya? Y bueno, eso sería, yo creo, hasta donde llegaríamos el día de hoy. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Preguntas. ¿Preguntas? Jóvenes.